Y la región metropolitana retrocedió hoy a las 5 de la mañana, fase de preparación, fase 3, en el marco del plan paso a paso, por lo que rigen mayores restricciones en cuanto a los aforos. Se acortan los aforos. ¿Qué se puede hacer y qué no? Para despejar muchas dudas, estamos con la teniente de la comisaría virtual, Nicole Barrera. Teniente, bienvenida a Canal 24 Horas y seguimos recibiendo todas las preguntas a través de nuestras páginas, por ejemplo, nuestro Twitter, con el hashtag Noticias24. Teniente Barrera, bienvenida a Canal 24 Horas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, teniente, lo primero, hay varias preguntas que nos hacen llegar, hay varias dudas. A ver, los aforos, ¿cómo cambian los aforos? Obviamente dependiendo del lugar, dependiendo si es una casa, dependiendo, por ejemplo, si es en el estadio, en los cines, en el comercio. ¿Cómo cambian los aforos, teniente? Los aforos van a modificarse, como bien tú mencionas, dependiendo siempre del espacio físico útil que vayan a contar. Por ejemplo, en nuestras casas, actualmente vamos a tener un máximo de 10 personas si uno de ellos no cuenta con un pase de movilidad y hasta 25 si todos tienen su pase de movilidad. En el caso de los estadios va a depender de los metros cuadrados disponibles para su utilización y así en distintos centros de eventos o bien dependiendo de la actividad si es con o sin interacción. A ver, ¿qué pasa con, por ejemplo, las actividades deportivas? ¿Qué pasa con las personas que hacen deporte al aire libre? ¿Cambia el escenario? En ese caso, las personas que se van a encontrar al aire libre va a disminuir, lógicamente, su capacidad de poder realizar deporte, pero eso no va a limitar las actividades deportivas al aire libre. Tenemos que recordar que en un principio teníamos las franjas deportivas, los cuales permitían realizar estas actividades sin ningún inconveniente. Sumado a ello, que actualmente tenemos el pase de movilidad, por ende no hay inconvenientes para su realización. Sí van a disminuir en la cantidad de personas que van a poder agruparse para poder realizar actividades deportivas. Teniente, ¿las clases de los colegios, las clases de las universidades, cambia algo? En el sentido de las clases de los colegios, como también en las universidades, tenemos que tener en cuenta de que están bajo un protocolo establecido por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿A qué quiero llegar con esto? Sí. Las clases están permitidas y se puede concurrir de forma voluntaria. Lo que hay que tener en cuenta es que cada campus debe medir y tener acondicionado conforme a sus metros cuadrados disponibles. Con ello, van a poder calcular su aforo permitido y disminuirlo conforme a la fase que nos encontremos. A ver, eventos como matrimonio, ese tipo de eventos, por ejemplo, congresos, seminarios que se estaban reactivando, ¿cómo cambia el escenario, teniente? De la misma manera, siempre todos los tipos de eventos va a depender mucho de la cantidad de metros cuadrados que disponga. Eso es lo primordial. Ya. Teniendo esa cantidad, vamos a tener que disminuirla, lógicamente, en base a los protocolos establecidos para cada caso. En el caso de los seminarios o bien de las clases, están todos regularizados por cada entidad de forma independiente. Por ello, tenemos que verificar cada caso a caso y si va a disminuir, va a ser si es que las personas tienen o no tienen pase de movilidad. La forma más drástica es que no tengan su pase de movilidad y lo segundo es que exista una interacción entre ellos. A ver, teniente, estamos conversando con la teniente de comisaría virtual, Nicole Barrera. Todas las preguntas nos las pueden hacer llegar a través de nuestro hashtag Noticias24. Otra pregunta, ¿qué pasa si la persona no está vacunada? Por ejemplo, al ir a un restaurante. ¿Cambia el escenario respecto a fase 4, no? Hay que recordar que nos encontramos en el paso 3. ¿Ya? Salimos de del paso 4 al paso 3. Ahora, las personas que no se encuentran o que no tienen su pase de movilidad habilitado van a poder concurrir, pero deben realizarlo al aire libre. O sea, van a poder concurrir a un restaurante o una atención en algún comercio, pero, por ejemplo, si van a comer, deben realizarlo al aire libre o sentarse al aire libre. No van a poder ingresar, en este caso, al restaurante. Si el restaurante no tiene terraza, no puede entrar. No pueden, en ese caso, no van a poder ingresar a consumir algún tipo de alimento o alguna situación, ya que no cuentan con su pase de movilidad habilitado. Teniente, sí, con pase de movilidad sí cambia si es que la persona no tiene, obviamente, la vacunación. A ver, teniente, traslados entre regiones. Estamos a puertas de un fin de semana largo. El 1 de noviembre también hay cambios respecto al C-19. Cuéntenos un poquito. Así es, Andrés. Bueno, durante este fin de semana largo vamos a sufrir una modificación entre los viajes interregionales. Tener en cuenta que para salir lo vamos a poder hacer solo con nuestro C-19 sin ningún inconveniente.
¿Cuándo esta situación cambia? A contar del 1 de noviembre. Esta situación lo que va a afectar es que aquellos viajes que superen los 200 kilómetros y que no cuenten con su pase de movilidad van a tener que, para poder abordar algún transporte público, ya sea un avión o bien el bus o el tren, van a tener que portar un examen PCR negativo no superior a las 72 horas del viaje, si supera los 200 kilómetros de distancia. En el caso que sea diferente, no van a tener la necesidad de este de este PCR negativo y solamente van a poder regresar a sus casas sin ningún problema. En el caso de una persona se moviliza en auto particular. En el caso que se movilice en un vehículo particular, va a tener que portar solamente la documentación necesaria, que va a ser la del vehículo, sí, y lógicamente tener su pase de movilidad en el caso de que vaya a algún lugar fuera de la región de donde viva, porque va a tener que, si va a ingresar a un comercio o va a ingresar a un local comercial o a un restaurante, se lo van a solicitar. O sea, teniente, se da la coyuntura que las personas que salgan este fin de semana largo, se calculaba que sean cerca de 400.000 vehículos más o menos que podrían salir o moverse por el país, tienen que tomar ciertas precauciones. Al regreso cambian las condiciones, para explicarle bien a quienes no están viendo, porque es el 1 de noviembre el regreso, que es el lunes, que ahí cambian un poco las condiciones del 6-19 que hablamos antes. Así es, Andrés. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta el cambio que se realiza, donde ya no se emite más el 6 y 9 y corre o toma vigencia el pase de movilidad. A ver, teniente, la posibilidad, y esto lo han descartado las autoridades, pero es bueno que se vuelva a insistir, por ejemplo, que se decrete un toque de queda. ¿Es posible en esta circunstancia? No, Andrés. Tenemos que tener en cuenta que el toque de queda se decretaba cuando existía un estado de excepción. Y es una muy buena pregunta, porque nosotros como Comisaría Virtual hemos recibido muchas inquietudes respecto a esto, o bien si es que existe o hay que hacer uso aún de los permisos que estábamos acostumbrados a usar. Ambas respuestas es no. Solamente el único permiso que actualmente se encuentra vigente es el permiso excepcional de viaje al extranjero para aquellas personas que no cuenten con su esquema de vacunación, o bien para aquellos que deban realizar algún viaje con niños o niñas y adolescentes que tampoco estén vacunados y que deban viajar al extranjero bajo las 4 causales. Es decir, si una persona quiere ir al supermercado, quiere ir al almacén en la esquina, no necesita pedir permiso, pero sí el tema de los aforos va cambiando. Así es, no se toman en consideración los distintos permisos que teníamos con anterioridad, pero sí donde se modifica y donde sí afecta este nuevo plan paso a paso es directamente a los aforos. Es bien importante también, teniente, insistir en el tema de las cuarentenas. Lo dijo el ministro París, de que en este nuevo paso a paso no existe la cuarentena comunal. Sí, para la persona, por ejemplo, que está positivo de coronavirus, o la persona que está en contacto estrecho, pero no existe la medida de cuarentena como la conocíamos antes a nivel comunal, por ejemplo. Así es, ya no existe esta cuarentena a nivel comunal, como bien tú mencionas, solamente existe el paso de restricción. Este paso de restricción tiene como por finalidad disminuir aún más los aforos permitidos. Eso no significa que nos va a limitar nuestros desplazamientos desde una comuna a otra o bien desde una región a otra. Esa es la diferencia entre este plan actual y el plan paso a paso anterior. Por último, teniente, ¿cuáles son las principales dudas que tiene la gente? De todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son las dudas más recurrentes que llegan hasta la comisaría virtual? Bueno, durante este último tiempo nosotros continuamos aún ayudando y orientando a todas las personas que nos han consultado por esta nueva aplicación de este nuevo plan paso a paso. Las dudas persisten más que nada en los aforos, que lo conversamos con anterioridad, y a su vez con el permiso excepcional de viaje al extranjero. Para aquellas personas que cuentan con su pase de movilidad, no es necesario que soliciten este permiso excepcional, pero sí para aquellas personas que viajan con niños o personas que no tienen su esquema de vacunación completo. Es ahí donde surgen aún las dudas, pero Comisaría Virtual mantiene su call center y a su vez el correo para seguir orientando a todas las personas. Teniente Nicole Barrera, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, súper didáctico para entender esta nueva fase 3 y obviamente a puertas de un fin de semana largo. Muchas gracias. De nada, que tengas una buena tarde. Igualmente.